Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Hoy y siempre. Amén. Ya ustedes no se dejan ver seguido, pero me alegra que hoy sí hayan venido. Muchas bendiciones también para los hermanos que por motivos de salud no están con nosotros, pero pueden conectarse y participar de la lección, como también de hermanos con mucho amor y paciencia que también se sientan en otros lugares, en otras ciudades, y también acompañan a la Iglesia de Santiago en sus estudios y en sus servicios de adoración. Y a todos aquellos que, sin ser miembros de la Iglesia del Señor, también se conectan para escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Así que también animamos a todos aquellos que no sean miembros de la iglesia a seguir escuchando, porque siempre tendrán la garantía en la Iglesia de Cristo de escuchar predicaciones de la palabra que van a producir la fe bíblica. Y hermanos, hablando de la fe bíblica, estamos también hablando acerca del cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico no es un afiche que tenemos en el pecho. No es simplemente un título que nos dan en el momento que nos bautizamos o un certificado. El cristianismo es algo que se aprende y se vive y debe vivirse a diario, en todo lo que hacemos, en todo lugar donde estemos, en toda actividad en la que participemos. Siempre somos cristianos y debemos conducirnos como tales. Por eso, esta serie de lecciones, Cristianismo de la Vida Diaria. Pero como ha pasado un tiempo ya, ¿por dónde íbamos? ¿En qué número de lección estamos? ¿Cómo se llama esta lección? ¿Y cuál era el pasaje clave de nuestra lección? A ver, si no hay respuesta a estas palabras, me devuelvo. A ver, ¿cómo se llama la lección que dejamos la última semana que estuvimos por acá? La serie es Cristianismo de la Vida Diaria, pero la lección número 11, ¿qué título lleva? Cristianismo de la Vida Diaria es... O mencióname una palabra o frase clave del título de esa lección. No tiene que recordarlo exactamente. Es guardar nuestra lengua. Muchas gracias, hermana Ashley. Empezábamos aquella lección y vamos a hacer un breve repaso, si es que soy capaz de hacer breves repasos yo. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Pero decíamos que desde hace bastante tiempo la sociedad en la que vivimos sufre de un gran mal, y es que quieren hablar y muy pocas veces quieren escuchar. Por eso Santiago 1:19 exhorta que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, y también para airarnos, ¿no? Pero ahorita para oír. Por eso también las palabras de Salomón son muy ciertas. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y hablamos de ciertos sitios donde nos vamos de frenada, creo que es la expresión, donde se nos van los frenos. Y esos sitios no son sitios donde generalmente hablamos de manera audible, sino de manera escrita. Y nos referimos a las redes sociales. Lo que colocamos en un estado de WhatsApp, lo que colocamos en el muro de Facebook, lo que comentamos en una noticia en Instagram, lo que hablamos en alguna de estas redes, muchas veces termina involucrándonos, como dice Salomón, en pecado. ¿Y por qué sabemos esto, hermanos? Porque la Escritura nos dice demasiadas veces que nosotros debemos ser sabios, que nuestra palabra debe tener gracia, que debe ir sazonada, que nosotros debemos hablar primero con sabiduría de lo alto. Hermanos, dice la Escritura que las palabras de uno son muy importantes. Mateo 12:36 y 37 dice que seremos juzgados por nuestras palabras. Incluso por cada palabra
ociosa, irresponsable, no reflexionada, que digamos, nos van a pedir cuentas en el día del juicio final. Es más, el apóstol Pedro citó a David, que lo escribió en el Salmo 34, verso 13, pero Pedro lo cita en 1 de Pedro 3:10, que dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Y diríamos hoy, refrene su dedo. Piénselo antes de subir esa imagen, antes de subir ese texto. A veces, hermanos, compartimos videos supuestamente con un mensaje y sale una mujer prácticamente desnuda. Compartimos algo para dar supuestamente un consejo prudente o un pensamiento muy bonito de un cierto filósofo célebre, etcétera, pero con imágenes, con videos que lo que evocan en la mente de cualquier hermano que ve es pecado y nada más que pecado. Refrene su lengua y hoy día sus dedos de hablar el mal de cualquier forma, y sus labios no hablen engaño. Y en el libro de sabiduría práctica del Nuevo Testamento, que dijimos aquella vez que era ¿cuál? ¿Cuál es el libro de sabiduría práctica del Nuevo Testamento? Santiago, gracias. Vamos a releer porque voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿alguien aquí tomó la lección hasta donde la dejamos ese miércoles y se la enseñó a alguna otra persona? Que pueda levantar la mano. Hermano, yo tomé lo que vimos ese miércoles y se lo enseñé a otra persona. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, lo que usted explicó ese día, yo se lo enseñé a otra persona? ¿Alguien lo hizo? No hay premio ni eso, así que no la levante en vano, ¿no? Y tampoco hay castigo si no lo ha hecho. Solo quiero hacer un ejercicio aquí. O estoy haciendo un ejercicio. ¿Alguien tomó la lección y se la enseñó a otro? No. Si usted no se la enseñó a otro, no repasó, no profundizó, no analizó, ¿y sabe qué pasó? Antes de 24 horas, todo se perdió. Todo se perdió. La única manera de que esto, hermano, le quede para la vida es que usted lo aprenda tan bien que lo enseñe a otro. Ese es el cristianismo. Así llegó el cristianismo a América. Uno le enseña a otro, que a su vez a otro, que a su vez a otro, que a su vez a otro. Pero para eso tiene que haber aprendido bien. Si no, ya sabemos las consecuencias de aprender mal y transmitir mal. Vamos entonces a Santiago, ya luego de este breve regaño. Santiago capítulo 3. Versículos 1 al 12, vamos a leer por favor 2 versículos cada uno. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que no obedezcan Dirigimos 4. Mirad también las naves grandes llevadas en el poco tiempo, no gobernadas por un pequeño timón, porque la gobierna aquí. Con un muy pequeño timón. Ahora sigamos con el 5. 2 cada uno, hermanos, por favor. 2 cada uno. Así también la lengua es un libro pequeño, que les jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande coste extiende un pequeño juez. Que si sabemos de esto, hermanos. 6 y 7, por favor. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, de doma, ha sido domada por la naturaleza humana. Otro 8 y 9. Pero ningún hombre puede tomar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Alguien que termine con los últimos 3, por favor. De una misma boca procede bendición y
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿fue acaso la higuera que cocina aceitunas se va a vivos? Si también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, hermanos, ¿alguna vez ustedes han estudiado la carta de Santiago? ¿Alguna vez la han estudiado aquí en la congregación? Hace mucho tiempo. ¿Quién les enseñó Santiago? Anótelo, hermano Pablo. Anótelo. El hermano Pablo Horna Jr. enseñó toda la carta de Santiago en esta congregación. Eran unas diapositivas color verde. Me acuerdo de más cosas, pero digo, para que haga usted la relación, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto de inflamada por el infierno, inflama la rueda de la creación, etcétera, pregúnteselo a su maestro de Santiago. Nosotros de aquí vamos a resaltar otras cosas, porque ya el hermano pasó por aquí. Usted lo tiene en sus notas mentales allá muy al fondo o en sus notas literales. Bien, por si acaso alguien va a levantar la mano para preguntar eso. Santiago comienza esta lectura diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. ¿Debe este versículo, en vez de tenerme usted pregunta, yo le tengo pregunta, ¿debe este versículo desanimar a los cristianos de prepararse para ser maestros en la iglesia? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este versículo desanimar a los cristianos de querer prepararse para ser maestros, a los jóvenes y otros varones para venir a este púlpito y enseñar la clase de los miércoles, cuando se lo lleve uno el tren, el avión o ya el medio que el Señor envíe. ¿Debe desanimarlos? No, hermano, la escritura, esta no es la intención del escritor sagrado, porque la Biblia habla del valor y la necesidad de enseñar. No podríamos sobrevivir sin enseñanza, y la enseñanza no se puede llevar a cabo sin maestros. Los hermanos deben aspirar a poder enseñar la Biblia, porque todos en la iglesia debemos tener o debemos desarrollar este ministerio de una manera u otra. Porque o enseñamos el Evangelio o enseñamos diferentes temas, cada uno en su capacidad y medida, pero todo cristiano debería ser una escuela para el mundo y para sus propios hermanos. ¿Estamos claros en eso? Todos. No necesariamente es desarrollar un ministerio a tiempo completo como este servidor o como el hermano en la enseñanza. Pero todos nosotros estamos aprendiendo para enseñar a los perdidos y para enseñar también a nuestros hermanos. Entonces no puede haber una contradicción entre que Dios nos diga, ni se dediquen a eso porque van a ver cómo les va a ir. No, no está diciendo eso Santiago. Está recalcando, hermanos, algo que ha dicho en el versículo 22, en el 1:22. Vamos al 1:22. Por favor, vamos al contexto de la misma carta. ¿Qué dijo en el 1:22 de Santiago? Estamos en Santiago y en Santiago en las epístolas. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, enseñando a vosotros mismos. ¿Qué debemos ser? Hacedores de la palabra. Pero aquí está añadiendo Santiago, por inspiración, una advertencia a los cristianos sobre la gran responsabilidad que acompaña al papel distintivo de ser hacedor de la palabra en el que enseña, en relación con el uso de la lengua. Algunos maestros judíos, hermanos, eran vistos de la manera que Pablo, vamos a la carta a los Romanos, mantenga el divisor allí, sea lo que sea que usted use, hermanos. Manténgalo allí en Santiago 3, pero vamos un momento a Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 17 al 20. Vamos a ver algo acerca de los maestros judíos, porque Jacobo, como también se le llama al autor de la epístola, que acabamos de leer, estamos viendo lo de la lengua,
principalmente y primordialmente fue leído por judíos, luego por toda la iglesia en general. Entonces vamos a ver algo que dice Pablo, que era un maestro judío también, sobre los maestros judíos, sobre los colegas. 2:17 al 20 de Romanos, por favor. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo menor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hasta el 22. Gracias, hermano. Bien, ¿qué vemos hasta allí, hermanos, en esa lectura? Que, hermanos, algunos maestros judíos gozaban de qué, disfrutaban de una gran admiración, incluso reverencia entre sus compatriotas. Pero muchas veces, algunos de ellos eran negligentes con el cumplimiento de lo que enseñaba el Evangelio. No solo eso, sino que lo que está recalcando Santiago y también el apóstol Pablo aquí en esta lectura es que los que usaban la lengua con más frecuencia, por ejemplo, el maestro que la usaba públicamente ante muchas más personas que simplemente en una conversación personal, tenían más probabilidad, estadísticamente les pasaría más, que podían caer en la hipocresía. El mensaje central de este texto, hermanos, notable es que los maestros o predicadores, muchos de los cuales anhelaban ser vistos como ejemplos, como seres de una espiritualidad y una comprensión de la Escritura superior, debían recordar la grandísima responsabilidad que conllevaba su trabajo, su tarea dentro de la iglesia del Señor. Al vivir una vida doble, como decimos a veces, cuando queremos dar a ver que somos buenos, pero en realidad estamos viviendo una mala vida fuera de la vista de aquellos que queremos que nos admiren. Al hacerlo, alguien podía predicar como un santo el domingo, pero luego vivir como un demonio todo el resto de la semana. Él buscaba solamente el protagonismo, solamente buscaba la admiración de sus hermanos, pero no vivía conforme a lo que la Biblia enseña. Por tanto, si alguien deseaba ese puesto, como le llamarán algunos, que más bien es ese trabajo, ese encargo de predicar la palabra, de enseñar la palabra, debía entender la obligación suprema de vivir lo que enseñaba y de tener en cuenta el juicio aún más severo para este tan importante, clave, indispensable rol en el reino del Señor. Este problema de no vivir como un cristiano en cuanto a esa negligencia, sobre todo en nuestro tema específico que tiene que ver con la lengua, es exactamente lo que Pablo está abordando aquí en el 2:17 hasta el 29. Ahora sí, por favor, desde el 23 hasta el 29 de Romanos. No se habían ido de allí, ¿verdad? 2:23 al 29. Ahora sí, por favor. Tú que te jactas ¿Sí? tú que te jactas de la ley, ¿Sí? 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 te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado en los gentiles por causa de nosotros. Pues en verdad la circuncisión lo aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puede ser incircunciso, guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues
es un Dios que no es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es un Dios que no es en lo interior, y la circuncisión viene del corazón, del espíritu, no hay letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Necesita explicación este pasaje? Ninguna. Ninguna. Hermanos, no se puede enseñar la verdad y condenar a los que pecan mientras practicamos las mismas cosas que señalamos y criticamos en los demás. Lamentablemente, y especialmente muchos predicadores y maestros en esas posiciones creen que son inmunes al juicio de Dios, así literalmente, porque me parece la única explicación a que vivan una doble vida. Creen que no los va a alcanzar el juicio de Dios, de alguna manera creen eso. Tristemente ha habido algunos cuyas vidas no han estado en sintonía con el evangelio que enseñaban y predicaban. Y el hermano Whiteside, si es que así se pronuncia bien, no crea que ahora pronuncio mejor, sigo igual, hizo una observación bastante aguda sobre este punto cuando dijo: es un mal predicador aquel que no puede predicar mejor de lo que vive, pero es aún peor predicador si no se esfuerza por vivir conforme a lo que predica. Los maestros del evangelio enseñan o enseñamos un evangelio perfecto, un mensaje perfecto, pero aunque nunca alcanzaremos el nivel de la perfección absoluta, obviamente, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, capítulo 3, versículo 2, que lo tenemos allí, ¿verdad?, en el divisor, debemos esforzarnos por vivirlo todo lo mejor que podamos. Así los maestros y predicadores, dice, recibirán un juicio más severo respecto al uso de ¿qué? ¿Cuál es nuestro tema? Respecto al uso de la Biblia, de la lengua. Dios no solo va a juzgarnos a los predicadores y maestros por cómo nos preparamos para enseñar, ni por la claridad y por la exactitud de la doctrina, sino también por cómo eso lo predicamos a través del ejemplo, a través de nuestras propias vidas, que no habrá sermón más efectivo que el de vivir lo que estamos enseñando. Este juicio va más allá, hermanos, de la responsabilidad del oyente, quien no responde por cómo enseña el maestro, sino por cómo escucha y cómo aplica la palabra. Otra vez, Santiago 1:22, debemos procurar ser más, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Una de las grandes bendiciones de las congregaciones prósperas del Señor es contar con una enseñanza fiel. He tenido la oportunidad, hermanos, de ver hermanos que están muy bien económicamente y por lo tanto viven, hacen el trabajo y la obra de Dios con liquidez, con solvencia y con tranquilidad. Pero todo eso es muy bonito y todo eso terrenalmente es muy cómodo, y he de decir que es necesario para tener recursos para poder también hacer la obra, es una parte, pero hermanos, todo eso no tiene ningún valor si allí en ese costoso púlpito, si allí en ese inmenso auditorio, lo que se habla no es conforme a la palabra de Dios. O si lo que se enseña desde el púlpito no es en realidad algo que se pueda ver ni en la vida del que enseña, ni en la vida del que está escuchando. ¿Tienen las iglesias maestros competentes y fieles? Una pregunta retórica. No la responda, solo en su mente. ¿Tienen todas las iglesias de Cristo maestros competentes y fieles? ¿O se elige a cualquiera que sea cristiano, varón y tenga unos años en el cristianismo y hable bastante de la Biblia y se sepa bastantes versículos? ¿Cómo se eligen a los maestros? Cuando una clase bíblica necesita maestro, ¿se elige al que está preparado o se elige al que se ofrece de voluntario? ¿A quién?
Si es así, hermanos, que le ofrecemos el púlpito al voluntario, no al que está preparado, si le ofrecemos el púlpito al que se está como descarriando y desanimando para que se anime más, si le ofrecemos el púlpito rápido a un hermano que asumimos que se ha restaurado, que no nos consta, para animarlo en su restauración, si le ofrecemos el púlpito a alguien porque nos dice literalmente, y ojalá me escuches, ¿cuándo me invitas a predicar allá en Santiago? Si hacemos eso, hermanos, Dios pedirá cuentas al liderazgo que actúe de esa manera irresponsable, convirtiendo el púlpito de Dios en el púlpito más barato del país. ¿Por qué? Porque cuando le prestas el púlpito a cualquier persona que se sabe 3 versículos de memoria y porque tiene no sé cuántos años de estar en la iglesia y porque él dice que puede enseñar, cuando no ha sido probado, no ha sido preparado, lo que estás haciendo es contribuir al abuso del mandamiento de no profanar precisamente el rol de la enseñanza bíblica. Todos tropezamos, dice la Reina Valera, muchas veces, pero tropezar con esto y muchas veces puede ser la diferencia entre la salvación y la perdición. Uno de los pasajes que aprendí cuando tenía más cabello y menos achaques de salud o ninguno, o sea, en la juventud, es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Si lo sabe de memoria puede decirlo. No sea modesto, dígalo. Primera de Timoteo 4:16. Me lo aprendí de memoria para recordármelo una y otra y otra y otra vez. Y aunque no he sido perfecto en mi caminar cristiano, todo el tiempo me recuerdo este pasaje. Primera de Timoteo 4:16, por favor, alto y claro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso hay que tener sumo cuidado con la enseñanza de la palabra, tanto en la parte de la preparación como en que pueda haber preparación, porque la puede haber, pero la persona preparada sea hipócrita, viva una doble vida. Ambas cosas le hacen un gran daño a la iglesia. Porque en ambas cosas, tanto el hipócrita que le enseña a la iglesia mientras vive una vida perdida, una vida disoluta, una vida inmoral, hace un gran daño a la iglesia, como aquel que no está preparado y termina desviando a la congregación hacia la perdición. Por eso, hermanos, el primer punto de nuestra lección, sí, apenas vamos para el primer punto, colóquelo allí en sus notas, después de las notas del curso de Santiago, de sus abundantes notas del curso de Santiago, allí donde ahora colocó Cristianismo de la vida diaria. Primer punto, el control de la lengua. El control de la lengua, versículos 2 al 8. Santiago comienza, el control de la lengua, Santiago comienza con 3 ilustraciones de objetos pequeños. Sí, muy importante, de objetos pequeños para demostrar el poder desproporcionado que tiene la lengua. Versículos 3 al 5. Alguien que sin leer, o sea, no me lea todos los versículos, sino me diga cuáles son esos 3 objetos, por favor. Dice, primero los frenos de los caballos, versículo 3. Las piezas de metal que se colocan en el, ¿qué se diría? El hocico. El hocico, ¿no? Es que no sé por qué puse en la boca de los caballos. Ok, ese dispositivo, ese recurso de metal que se coloca en el hocico de los caballos, mide apenas unos centímetros. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de ver un caballo en primer lugar? Yo creo que todos, ¿no?
Todos hemos visto un caballo en persona. O sea, en la persona nuestra hemos visto al animal. ¿Sí? ¿Cuántos? Levanten la mano, por favor. Están como con frío, hermanos. Bien, yo creo que todos. Hermana Mariel, no, por favor, hermana Mariel, de que hacendada ahí de la tierra prometida. Bien. Ahora, ¿cuántos hemos visto el freno en la boca de los caballos? Bueno, todos. Hermano Justin, ¿usted no ha visto un caballo? ¿No ha tenido un caballo así cerca? Sí. Y ha visto el freno en la boca, en el hocico del caballo. Bien, solo mide unos centímetros, pero pueden controlar a un animal que pesa unas, más o menos, ¿cuántas? Hermana María, ¿cuánto pesa un caballo? ¿Cuánto pesa un caballo, hermano Juan? Hasta unas 900 libras. Solo mide unos centímetros y controla un animal de aproximadamente 900 libras. Santiago va a decir más adelante, recuerden, dice, pero ningún hombre puede refrenar la lengua. Pero leímos en Pedro, el que quiere vivir una buena vida debe refrenar su lengua. ¿Hay contradicción? No hay contradicción, la Biblia nunca se contradice, la verdad es perfecta, complementaria siempre. No podemos sin el Señor. No podemos sin entregarle nuestra lengua, que entiéndase que no es solo el miembro físico, sino todo el sistema que produce nuestras palabras desde nuestro cerebro, que viene nuestra alma, nuestro corazón primero. Dice el Señor, eso de lavarse ceremonialmente las manos, eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. ¿Y qué nos sale? Por ese pequeño miembro que está en realidad controlado por nuestra alma, por nuestro corazón. Con este pequeño instrumento, me refiero al freno del hocico de los caballos, los jinetes ganan competencias. Las personas que entrenan estos animales para estos shows, estas acrobacias, todo eso, logran tenerlos a su voluntad haciendo cosas maravillosas e increíbles. ¿Cuánto hará el Señor por aquel que le entregue su lengua a Él, para que todo lo que salga o todo lo que esa lengua pronuncie sea dulce, sea de bendición, sea de edificación? ¿Ustedes recuerdan la historia de los 3 monjes que se reúnen para decir, oye, nosotros siempre recibimos confesiones de otros, pero nosotros nunca nos confesamos? ¿Con quién nos confesamos? ¿Por qué no nos confesamos entre nosotros? Y empieza el primero diciendo que, bueno, que él reconocía que él se bebía recuerda que la iglesia romana usa licor, ¿sí? Creen que la sangre del Señor es una sangre corrupta, una sangre fermentada, entonces usan licor. Y bueno, ahí les va el palo gratis, ¿no? Pero le dice, la verdad es que yo me bebo ¿cómo dicen? ¿Cómo le llaman eso? Bueno, el vino de la Eucaristía. El vino de la Eucaristía. No sé cuántos Padres Nuestros, Ave María y tal, y perdonado. Segundo dice, bueno, yo me llevo lo de las limosnas. Varias veces he metido la mano en la finanza y lo he llevado. Pido perdón. Otra vez. No especifico mucho para que no se pongan ustedes también en eso, ¿no? Y dice, ¿y tú? Bueno, mi pecado es que yo no me puedo guardar nada de lo que yo me entero. Todo lo cuento. Imagínense, después que los otros habían confesado. Hermanos, era un monje, era una persona que enseñaba, era una persona que instruía al pueblo, pero era un chismoso. Era una persona en la que no se podía confiar. Era una persona con la que se habían confesado ¿cuántas personas? ¿Usted se imagina el daño que le había hecho a su feligresía, al pueblo en general? El daño que le iba a hacer ahora a sus compañeros de ministerio, aún en esa religión falsa.
¿Cuánto daño puede hacer un pequeño miembro en el cuerpo del Señor? La segunda ilustración, versículo 4, son los timones de los barcos. Pocas veces he tenido bueno, tengo una opinión personal, pocas veces he tenido la desdicha de viajar en barco, porque no me gusta y no me hace bien, pero he visto en las películas, en las fotos y las pocas veces un pequeño timón, dice el autor, diminuto en comparación con un navío gigante, hermanos, pero bajo la mano del capitán e incluso en medio de grandes oleajes, tormentas, él puede conservar el control. Cuán grande, hermanos, es un transatlántico, un Panamax que tuvimos que hacer acá, bueno, lo que nos ayuda a ser panameño y poder hablar en el plural literario, ¿no? Tuvimos que hacer esclusas nuevas para que pasaran los Panamax, pero aún los Panamax, con un diminuto timón, son controlados. Y la tercera, hermanos, no es la lengua misma, lo siento, es una chispa, versículo 5. Leámoslo de todas maneras para confirmar. 3:5, por favor. Así también la lengua es un libro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una colilla de cigarrillo ha destruido bosques enteros, ha arruinado fauna y flora, pero hermanos, por miles o cientos de miles, si no exagero, de kilómetros. Vidas humanas se han perdido también. Hoy, mientras los gobiernos del mundo intentan proteger estos parques nacionales o estatales con cientos de programas de prevención, poniendo guardabosques o como sea que le llamemos aquí en Panamá, a pesar de eso, hermanos, cientos de miles de hectáreas se queman cada año. Y no crea usted que fue que cayó un meteorito inmenso, ni que se pusieron de acuerdo 500 personas a lo largo de muchos kilómetros para encenderlo. No, hermanos, un cerillo, un fósforo. Sí, que estoy usando unos términos. A ver, para nuestros hermanos centroamericanos también, ¿no? Un fósforo, un cerillo, con un encendedor, con una colilla de cigarrillo, se han perdido vidas humanas incluso, hermanos. Por unas fogatas mal apagadas en alguno de estos parques, que también ya han tomado medidas sobre eso, por negligencia humana en muchos sentidos, por rayos, se han terminado quemando miles de hectáreas. La ilustración del escritor, que en realidad es la ilustración del Espíritu Santo, es, como todo lo de Dios, es perfecta, exacta, y su principio igualmente válido. Aunque la lengua, hermanos, tiene potencial para hacer un gran bien, sobre todo cuando enseña la palabra de Dios, también puede causar un daño incalculable. Vamos a seguir aprendiendo sobre este gran problema si no se lo entregamos al Señor. O esta poderosa herramienta que pone de rodillas ejércitos, que ha conquistado el mundo en el reino que no será jamás destruido, como lo es la lengua, pero dada al servicio del Señor. Por el momento, el tiempo ha terminado. Si Dios así lo permite y nos da vida, salud y oportunidad, nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén.